Amigos, bienvenidos a otro podcast de Equipo 1 Media. Esta es la continuidad de, lo que hemos empezado con la Fórmula Indy, con las 24 horas de Le Mans y también, junto con Juan Fosaroli, llevándoles cada carrera de Fórmula 1. Esta ya es la tercera. Hicimos Mónaco, donde arrancó todo este sueño, esta idea que se va cristalizando de Equipo 1 Media. Después hicimos el Gran Premio de España y ahora llegamos a este Gran Premio de Canadá con un Juan Fosaroli que creo, Juan, te bajaste recién del avión. Bienvenido. Hola Fernando, bueno, y un placer estar en Equipo 1 Media y sobre todo hablando de Fórmula 1. Sí, llegué hoy. A veces suelen suceder algunas demoras en los vuelos, pero ya listos para repasar lo que nos dejó este Gran Premio de Canadá, que hay muchas cosas importantes, ¿no? Creo que ha sido un gran premio. A mí me gustó mucho, así que bueno, tenemos tiempo para hablar un rato. Bueno, yo también, yo creo que fue una carrera, sí, viéndola globalmente, ¿no? Es decir, puede haber parecido para algunos que no fue entretenida porque no hubo lucha por la punta, estuvieron más cerca de la punta los que venían atrás, pero además hubo una gran pelea, primero por el segundo lugar, después por los otros escalones del podio y los que venían un poco más atrás. En el medio, los equipos más chicos también creo que se dieron con todo, Juan, por lo que salió una pelea muy, muy interesante. ¿Sabes con qué me gustaría arrancar? Por el final. Eh, Ganó Verstappen, llegó a su victoria número 41. Lo vi muy tranquilo, muy sereno, como que es una más de todas las victorias, una buena victoria. Pero yo recuerdo que en el Gran Premio de Italia del 2000, Michael Schumacher lloró de emoción en la conferencia porque había llegado a la victoria 41 de Ayrton. ¿Cómo cambian los tiempos, no? No, ni Schumacher es mejor que Verstappen, ni Verstappen mejor que Schumacher en cuanto a personalidad, a ser humano. Pero digo, es un poco lo de los jóvenes, ¿no? Si tienen otras ambiciones, otras perspectivas de la vida, cambian muchísimo los tiempos. Sí, sobre todo, bueno, igualmente es difícil verlo emocionado a Max Verstappen, ¿no? Desde que llegó la Fórmula 1 y previo, es una persona que no expresa sus sentimientos muy a menudo. De hecho, no sé cuándo los ha expresado, ¿no? Es una persona agradable, que se sonríe, pero no lo veo tan emotivo o emocionante. Perdón, emocionante no, que se emocione. Entonces, Schumacher tampoco lo ha sido, Fernando, a lo largo de su carrera, pero ha tenido momentos, ¿no? Conferencia de prensa donde se ha puesto a llorar, en su retiro también y en otras situaciones, y uno diría, uy, Schumacher llorando. Pero me parece que Verstappen igualmente sabe lo que está logrando y lo está asumiendo, y para él también, ¿no? Lo mencioné en muchas ocasiones, lo de Ayrton Senna, pero tampoco creo que se quiere comparar porque sabe que Ayrton Senna ha dejado un listón muy alto y además se corrían mucho menos carreras por año y demás. Así que de una manera seguramente está disfrutando lo que él mismo creía imposible hace varios años atrás, ¿no? Cuando debutó en la Fórmula 1 llegar a esta cantidad de victorias. Pero es cierto lo que decís, se van midiendo de otra manera distinta, ¿no? Estos hitos o ir rompiendo récords. Sí, pasa en todo, ¿no? La música es muy diferente, ni mejor ni peor, es muy diferente a la que había en aquellos años. Por ir a la era de Schumacher no tan atrás, ¿no? Más atrás podríamos ir también, pero bueno, el mundo ya cambió totalmente, parece que estuviéramos en otro planeta. Pero de cualquier manera, yo creo que ahora entre todo lo que es digital, tecnológico, los juegos, estos chicos se bajan del auto y a la noche están jugando una carrera. Si yo recuerdo las 24 horas de que corrió Verstappen después que había ganado una carrera y nada, se fue y estaba en otra cosa ya, ¿no? Es como que la vida siguió rápido. Sí, además hay que recordar que tal vez Michael Schumacher compitió contra Senna, ¿no? Y vivió inclusive ese domingo fatídico del 1 de mayo de 1994, lo que pasó con Ayrton. En cambio, Max, bueno, lo solapeó, ¿no? Tal vez nunca tuvo la oportunidad, sí, estuvo con Schumacher de chiquito, pero es como que es más lejano ya Senna, ¿no? Tal vez no lo tiene tan presente. Seguramente Schumacher al llegar a esas victorias sabía lo que era Ayrton Senna, ¿no? Y no pudo seguir peleando contra él. Pero, y llegará seguramente a alcanzar a Alain Prost dentro de poco, y bueno, y así sucesivamente hasta que el auto y todo el conjunto, ¿no? Porque no solamente en este caso, que el piloto es extraordinario, es solamente una pata, ¿no? Tenemos varias patas para poder estar peleando por todas estas victorias que, de alguna manera, como lo decías al comienzo, ¿no? Pareció muy fácil, con una diferencia menor al resto, que a mí me parece positivo, ¿no? Que no haya sido tan fácil para ellos, Sí, porque seguro. quiere decir
que el RB19 es un auto increíble, pero en algunos circuitos o por algunas situaciones no rinde tanto y se le acercan un poco el resto por mejoras o por situaciones del circuito. Y yo creo que eso nos abre una ventana a tener más adelante en algunas carreras una lucha más pareja. Creo que en 2 semanas vas a tener en vivo, y vamos a tener todos también los que seguimos la Fórmula Uno, un parámetro de esto que decías, Juan, porque viene un circuito muy diferente, que es el Red Bull Ring, el de Austria, y ese circuito, yo creo que ahí o las diferencias se vuelven a ampliar, y yo estoy soñando con que las diferencias se sigan achicando, lo que querrá decir ahí sí que hubo un gran progreso de los rivales, ¿no? De Mercedes, de Aston Martin, ojalá que Ferrari mostró este fin de semana algunas cosas muy interesantes, un ritmo de vuelta en la segunda práctica del viernes con tanques llenos muy constante en tiempos muy parecidos a los de Red Bull, lo repitió en buenos momentos de la carrera y después empezaron a caer un poco, pero bueno, se recuperaron de lo que habían hecho el día sábado. Pero volviendo a lo que te decía del Red Bull Ring, me parece que ahí vamos a tener un panorama, porque este circuito fue especial, pero si en el Red Bull Ring se mantiene este achicamiento de diferencias, bueno, vienen buenas épocas para la Fórmula Uno. Sí, un circuito que, bueno, a Verstappen en sí, inclusive no teniendo el mejor auto, le ha ido bien. Está corriendo en su casa con su público, porque creo que el 80% de los fanáticos que van al Red Bull Ring son de los Países Bajos, neerlandeses, y eso también motiva. Un circuito corto, prácticamente con menos de 10 curvas, ¿no? Porque algunas que ni siquiera son curvas, pero ahí Ferrari anduvo bien, ¿no? El año pasado ganó allí con Leclerc, entonces yo creo que puede ser que Ferrari en un circuito corto, la diferencia obviamente va a ser menor, menor el tiempo de vuelta, menor la diferencia en el total de las vueltas, pero yo veo a Ferrari y me sorprendió, creo que sería uno de los puntos a destacar este fin de semana, porque un Checo Pérez con un Red Bull en estrategia distinta no pudo ni acercarse, ¿no?, al ritmo de la Ferrari, y antes era al revés. Un especialista en neumáticos como es Checo Pérez y con un Red Bull, era lógico que se le acerque. Yo pensé que iba, de hecho, o a pasarlo a Sainz en algún momento, pensábamos, ¿no, Fernando, con la transmisión, Sí, sí. que se iba a empezar a acercar. Se acercó un poco a un comienzo y luego perdió ritmo y terminó, qué sé yo, a 9 segundos, ¿no? Entonces, para mí lo de Ferrari ha sido llamativo. Ellos también dicen que es por el circuito, por las condiciones de fin de semana, pero han traído un paquete aerodinámico a Monza que recién empiezan a entender. Entonces, tal vez allí hay algo que podemos esperar de Ferrari, que en carrera no se caigan, porque es el talón de Aquiles, ¿no?, del equipo italiano. Sí, tienen que invocar un sábado bien Ferrari, ¿no? Para que después en la carrera puedan ver bien dónde están parados. Aquí hicieron un gran avance, estoy de acuerdo totalmente contigo, Juan. Recuperaron, largaron 10 y 11 y terminaron cuarto y quinto, lo que me parece que es muy positivo para Ferrari porque hasta hace pocas carreras era al revés, ¿no? Largaban más adelante y terminaban por atrás. Entonces, aquí faltó solo Russell, que es el único que se cayó por el accidente, pero los demás terminaron todos prácticamente, ¿no? A Stroll prácticamente no lo cuento porque está siempre muy lejos de Fernando Alonso, pero de los candidatos, de los posibles rivales de Ferrari, terminaron casi todos menos Russell. Entonces es bueno definitivamente lo que hizo Ferrari este fin de semana. Escuché en la nota que hiciste con Albert Fábrega que Albert estima que podría llegar a estancarse un poco Red Bull a partir de ahora. ¿Te parece que eso puede ser posible o Red Bull estará por presentar también alguna nueva, alguna adaptación, ¿no?, a los elementos que tiene? Obviamente que van a seguir trayendo elementos. Sabemos que más avanzado en el año, no sé si para este auto o el que viene, el RB20, van a sufrir un poco esta penalización por no poder tener tanto tiempo de túnel de viento y de CFD. Entonces yo creo que de alguna manera puede ser. También es cierto que cuando uno llega prácticamente a un auto perfecto, no se le puede sacar el mismo jugo que sí se le puede sacar a un auto que no nació bien y han encontrado una solución. De hecho, Toto Wolff, y fue ya en el día de hoy, dijo, ¿no?, que están entendiendo mucho mejor y van a traer un paquete enorme de mejoras a Silverstone. Y recordemos que el W14, donde más sufre, es con curvas lentas, ¿no? Y les pasó en Canadá. Cuando empiecen a ir a circuitos con curvas rápidos como Silverstone, Spa y demás, tal vez podamos ver allí que estén un poco más cerca. Y las mejoras con Aston Martin funcionaron. Fernando Alonso Sí, estaba sí, muy, también. muy seguro y hay que destacar que Verstappen seguramente reguló, tuvo el inconveniente con el pájaro que también le sacó un poco de rendimiento, pero Alonso tuvo que hacer lift and coast por muchísimas vueltas por un problema relacionado con consumo de combustible, pero también con los frenos. Entonces,
no sabemos si Alonso, si no hubiera tenido estos problemas de list and coast, y lo escuchábamos en la radio, ¿no? Él quería seguir empujando, cuando le dieron vía libre, se le alejó a Hamilton, ¿no? Entonces, tal vez Alonso podría haber estado más cerca de Max Verstappen, no lo sabemos, porque todos se esconden también, ¿no? Yo creo que Red Bull siempre tiene un poco más de rendimiento, y más cuando está liderando por 10 segundos. Pero es mucho mejor ver una carrera de estas características que haya 25 segundos al segundo, no Red Bull. Entonces, yo lo tomo como referencia a Checo, ¿no? Checo no tuvo el rendimiento como para ir avanzando e ir saltando a Ferrari y demás, y eso que salió un puesto atrás de las dos Ferrari, dos puestos, ¿no? Porque son dos Ferraris. Y no pudo acercarse, al contrario, perdió rendimiento. Entonces, eso puede hablar bien del trabajo que está haciendo el resto con respecto a Red Bull, que seguro que va a traer mejoras y va a ir avanzando. Pero hay que recordar que tienen esta penalización de alguna manera por exceder el presupuesto que puede llegar a afectar más adelante en la temporada. Bueno, eso lo veremos pronto. Y a mí me provoca gran curiosidad siempre lo que declara Alonso, ¿no? Alonso mira para adelante, él dice que quiere ganar. El otro día se lo dijo al ingeniero, ¿no? En el Team Radio. Estaba un poquito optimista, me parece, el otro día con ese tema, pero ahora sigue diciendo que dentro de poco van a estar a la altura con las actualizaciones que lleve a Silverstone, seguramente Aston Martin, van a estar a la altura de Red Bull. Eso me provoca curiosidad porque si se pone a la altura de Red Bull y Mercedes sigue mejorando, el podio maravilloso que tuvimos este domingo con Verstappen, Alonso y Lewis Hamilton, los tres campeones mundiales que están corriendo en Fórmula 1, se puede volver a repetir y se va a repetir la lucha por la victoria, ¿no? Y eso sería grandioso, ¿no? Y un Alonso que tiene una confianza en sí mismo y en el equipo increíble. Nunca lo he visto, o sea, lo hemos visto en sus momentos, pero lo hemos visto sufrir, ¿no? La mayoría de las veces creo a Fernando Alonso que estar feliz. Y esta vez está bien él y hace estar bien al equipo, ¿no? Es una gran motivación para el equipo. Y de hecho le preguntaron en la conferencia de prensa si él cree que estos 9 puntos de diferencia con Checo Pérez si lo va a alcanzar y ni siquiera dudó, rotundamente dijo sí, obvio, ¿no? Como diciendo, Sí, sí, lo voy a pasar, mi objetivo es seguro. Max. Obviamente en puntaje es imposible, ¿no? Por la diferencia que lleva Max de 3 carreras casi sobre Checo Pérez y más de 3 carreras sobre Fernando Alonso. Pero igualmente sería interesante, al margen de que Max va a salir campeón, eso no es que hay que hacer futurología ni nada por el estilo, pero con un buen margen de puntos puede ir administrando, salvo que tenga demasiados problemas, y sabemos que Red Bull en eso no falla, pero vamos a ver, yo creo, carreras con más pelea, ¿no? Y sobre todo de los campeones. Fíjense, Hamilton también con respecto a su compañero, el año pasado trabajó para desarrollar el auto, Russell hizo una gran temporada y este año está cometiendo errores. Está bien que en Australia se le tuvo problemas en el motor, pero el error que cometió el otro día tratando de achicar la brecha con Alonso le costó carísimo y ya le está sacando una diferencia enorme Hamilton a su compañero de equipo, ¿no? Entonces, yo creo que se están afianzando más los campeones, los pilotos con experiencia, como lo estamos viendo, Verstappen, Alonso, Hamilton, Sí, además, Checo, Juan, ¿no? La pregunta es Checo, ¿qué le está pasando a Checo, no? Porque ya hace 3 grandes premios, los sábados han sido terribles para Checo y necesita resetear todo y empezar a entender qué está pasando. sí, el caso Checo, yo lo llamo así, el caso Checo porque evidentemente le ha pasado algo, más allá de que él dice también que no están entendiendo bien el auto, que le han hecho algunas reformas, pero él se equivocó en las últimas tres carreras también, ¿no? Sí, cometió errores. Yo creo que no hubo un error tan grosero del equipo en esta última carrera en Canadá, porque el día sábado, cuando estaba por terminar la Q2, ya se venía el agua de nuevo, ya había empezado a llover un poquito más fuerte, Juan, lo recordarás, y él estaba con la goma slick, y él venía en el segundo parcial perdiendo 6 décimas con el último clasificado, que era Ocon, es decir, no iba a poder mejorar ya con la pista más mojada y con las slicks. Entonces el equipo hizo lo que a mí no me parece un horror, sino que me pareció correcto. Lo llamaron a los boxes para ponerle las intermedias para los últimos 3 minutos, 2 minutos y medio, a ver si lograban algo con mejor tracción con esa goma. No se pudo porque la lluvia tampoco lo dejó, pero muchos lo dan como que eso fue un error del equipo con Checo y a mí me parece que no fue un error tan grande, al contrario, me parece que el equipo hizo bien en ese momento. Sí, yo creo que, bueno, escuchándolo a Checo y viendo un poco los números, le pusieron los neumáticos slicks un poquito tarde, media vuelta Sí, tarde, una vuelta tarde. Entonces, creo que ahí también
para mí, ¿no? Y lo digo en un deporte que muchos dicen que no existe la fortuna, yo creo que la fortuna existe en todos los órdenes de la vida, porque si estás caminando y se te cae algo en la cabeza, es mala fortuna, ¿no? Bueno, lo estás esperando. Entonces, la lluvia es impredecible al 100%. Eh, Le salió bien a varios equipos, como le salió bien a Nico Hülkenberg, bueno, ni hablar de Albon, que fue el que tomó la iniciativa, y todos lo siguieron, pero fue el más rápido del fin de semana. Entonces, ahí tal vez el equipo con Checo tardó un poco más para evaluar qué estaba pasando con Max, ¿no? Que había puesto el neumático antes, y vino la lluvia en el momento justo. Entonces, seguramente, creo yo, Fernando, que hubiera pasado Checo, lo mismo le pasó a Ferrari. Ferrari creo que cometió un error, sí, más grande, ¿no? Porque Leclerc estaba Sí, realmente sí. furioso. Leclerc quería los slicks, los pidió. Yo entrevistando a todos los pilotos sobre ese tema porque quería saber cuánto tiene de peso la opinión del piloto. A mí Lando Norris y varios pilotos me dijeron, sí, la decisión finalmente es mía. El equipo me dice, bueno, decidamos, y si el piloto se arriesga, y los equipos lo apoyan, ¿no? Y bueno, me hemos visto muchas veces que se han equivocado, o el mismo George Russell, ¿no? Que pidió un neumático, le hicieron caso y fue lo acertado. Entonces yo creo que con Charles Leclerc pasó eso. La frustración fue porque él pidió el neumático slick y cuando quieren asegurar una vuelta ya empezó a llover y ya se había acabado el tiempo. Entonces es muy difícil saber si es realmente qué porcentaje tuvo el problema con Checo. Yo creo que fue un poco de mala fortuna en el momento que salió. Y bueno, como bien decís, ¿no? Después tenían que asegurar una vuelta. Ya no se podía llevar el auto con ese slick, pero ¿sabes cómo empezó a llover? ¿Se acuerdan, no? Lo hablábamos en la Sí, sí, transmisión. sí, sí, en el No se final mejoraba nunca terminaron. más el tiempo. No, no, Hülkenberg, no miren dónde podían. estaba fuera de posición, ¿no? Lo demostró en carrera, por más que siempre el sábado Haas es un poco más rápido, en carrera se cayó a pedazos, ¿no? Estaba totalmente en segunda, bueno, después cayó por la penalización también, ¿no? Pero me refiero que ver a un Haas en segunda, en primera fila no era común. Sí, bueno, hubo, ya que nombras a Hülkenberg, dos pilotos, ¿no? Hülkenberg y Albon, que se lucieron el día sábado en diferentes momentos de la quali, ¿no? Albon ganando la quali 2 y después Nico Hülkenberg haciendo el segundo tiempo en la parte final, aunque después largó un poquito más retrasado por la penalidad, pero de ellos se pudo sostener Albon en una buena posición el domingo y Hülkenberg se derrumbó enseguida, ¿no? Ese es el problema que tiene también el equipo Haas. Yo creo que Nico merecía más también, pero bueno, no se puede sostener ese ritmo. Un poco lo que pasó con Magnussen en Brasil el año pasado. Sí, yo creo que sí. Pasa, yo creo que, y lo dijo Magnus en reiteradas veces y Nico, que los días sábados van muy bien a una vuelta y luego tienen un compromiso con el desgaste neumático y rendimiento más que de desgaste neumático, no tienen el ritmo de carrera. Bueno, pero hay que acordarse que es un Haas. Y en un momento, con un poco de fortuna y con lo que puede aportar el piloto en condiciones mixtas y extrañas, puede haber esta diferencia, ¿no? Como pasó, como bien decías, con Magnussen en Brasil, las condiciones eran similares, ¿se acuerdan, no? Hasta que se golpeó George Russell, que da bandera roja y ya había logrado un buen tiempo el piloto danés. Pero para destacar muchísimo es lo de Albon, porque también, no solamente como piloto, sino como equipo, trajeron muchísimas mejoras. Creo que fue el equipo con más mejoras, ¿no? Lo habías dicho en la transmisión. Sí, sí, en cantidad Y sí. han funcionado, en cantidad sí, y ha funcionado. Y estaban contentos, ¿no? Y estuvo en el auto de Albon solo. Y Albon sabemos que es un piloto que en su momento, cuando estuvo en Red Bull, llegó muy rápido, creo yo, reemplazando a Gasly, al lado de un Max Verstappen, que, bueno, que vamos a hablar de Max Verstappen, y tal vez no tuvo el tiempo necesario para ir adaptándose. A partir de allí, ha hecho un buen trabajo en Williams. Tienen un auto que es muy rápido en las rectas y él sabe aprovechar todas las, sin DRS, con auto rápido en las rectas y con neumáticos mucho más gastados, mantuvo atrás cuatro o cinco autos, ¿no? Para mí fue realmente muy meritorio el trabajo de Albon y está demostrando que también es de esta camada de grandes pilotos, ¿no? Corrieron juntos con Verstappen, con todos los pilotos, con Gasly, Leclerc, son toda la misma camada, Russell, y por eso están todos en la Fórmula Uno. Además, Juan, esa generación armó una gran carrera en el medio, ¿no? Esa lucha del medio donde venían desde Ocon, Stroll, en algún momento Tsunoda, Gasly,
bueno, Albon también, Norris, en algún momento Oscar Piastri que se había metido allí, que también es muy promisorio el futuro de Piastri. Yo creo que esa lucha del medio salvó un poco la imagen de la carrera, porque fue una lucha muy interesante y rueda a rueda y con pocas diferencias, ¿no? Porque cuando uno ve la clasificación final, si uno saca los 6 primeros, desde Checo Pérez para atrás, Checo estaba a mucha distancia porque tuvo una parada extra para hacer el récord por la goma blanda, pero desde él para atrás los demás estaban bastante apretados y en 8 segundos terminaron como 6 o 7 autos. Y además tratando de adelantarse, arriesgando con maniobras en el límite. A mí me gustó mucho. Por eso digo, la carrera en sí, a mí me gusta mucho Canadá. Es un circuito que Sí, sí, sí. ofrece todas estas, por lo menos, oportunidades, el clima, un Russell con el muro cerca y dejando todo el auto ahí medio roto. Alonso pegándole a la pared, sacando chispas y sin consecuencias. Un Max Verstappen que en algún momento se distrajo un poco, dijo que agarró muy fuerte ese curve, ese piano, y se le desacomoda el auto y se ríe. O sea, hay lugares para cometer errores y entonces se entrega buenas carreras. No hubo pelea en la punta en sí, pero estuvo lindo también ver que se le acercaba Hamilton a Alonso y todos pensamos, bueno, Alonso con problemas, Hamilton llega, ¿no? Se iba bajando y me acuerdo que vos decías 1 segundo y medio. Y bueno, luego Alonso recuperó el ritmo y se acabó esa lucha, pero si le sumamos a la lucha del medio, más lo que estaba sucediendo en el circuito, por eso yo digo, no siempre la carrera tiene que ser una lucha en la punta y que se pasen y se rocen. Obviamente que es mucho más entretenido que sea así, pero también es lindo ver una carrera de Fórmula Uno con todas las otras circunstancias que hubo justamente en este Gran Premio. Cierto, cierto, totalmente. Yo creo que hay pilotos, como los grandes pilotos, los grandes campeones que hay en la Fórmula Uno, que transmiten unas vibraciones cuando están cerca en la pista muy especiales al público, ¿no? A mí me pasa, yo los veo, y cuando están cerca peleando Alonso y Hamilton, o Verstappen y Hamilton, o Alonso y Verstappen, hay una vibración, algo que emana, que sale de ahí como que, bueno, guarda, esto es lo mejor. Y pasa, y en las últimas carreras lo venimos viendo, ¿no? Porque también recuerdo que hubo algunos, creo que fue en la clasificación, en la carrera anterior o en entrenamientos que venían Hamilton y Verstappen y yo digo, bueno, falta que se peguen nada más porque ninguno quería ceder nada y aquí Alonso y Hamilton, ¿no? Que hicieron un carrerón entre ellos, parecía que era de uno, después fue del otro, uno lo madrugó en la largada al otro, después el otro le costó muchísimo recuperar, ¿no? Porque a Alonso le costó mucho recuperar el segundo lugar, pero no lo soltó, lo defendió en el final, El transmiten una incidente en vibración que boxes. sí, sí, sí. Bueno, y el incidente en box es que, bueno, ese tema, no sé, Toto Wolff hizo una seña como que estuvo sobreactuado. Realmente no hubo ninguna decisión, no hubo penalidad de los comisarios. Es un incidente que pasa, ¿no? Yo creo que pasa. Ya hay que dejarlos que sean, que corran, que salgan en los boxes. No, no, no fue un Sí, choque tampoco, ¿no? no, yo creo que inclusive el de Lando Norris, y lo dije en la transmisión, tal vez por donde iba, yendo por del lado de adentro, ¿no? No en el pit lane, para evitar un poco golpearse allí. Algunos mecánicos tuvieron que levantar ¿no? Las mangueras para las pistolas Sí, neumáticas. Tampoco fue penalizado, ¿no? Y lo dijo inclusive Alonso, es un circuito de la vieja escuela, muy angosto también en la calle de boxes y se presta a este tipo de problemas. En otros circuitos que sobra el ancho, vos sabés muy bien lo que se necesita para tener un buen circuito de Fórmula sí. Uno y es imposible agrandar este circuito. Y no hay un solo piloto, Fernando, de todo el fin de semana que no disfrute correr en este tipo de circuitos. Es un desafío para el piloto, ¿no? Porque es rápido, los muros muy cerca, un asfalto muy distinto, los pianos muy altos, tipo pista de karting, que si uno lo ataca mucho puede correr el riesgo de perder el auto, y si no los ataca, no saca la vuelta. Entonces, yo creo que la combinación de estos circuitos tiene que seguir la ciudad, el público que se queda horas y horas con lluvia, con frío. La verdad que lo disfruto mucho. Sí, es Aparte muy fue mi Fórmula primera Uno todo carrera en de Canadá. Fórmula Uno, sí, y se mantiene, y vos has ido también hace muchísimos años, por más que reestructuraron todo el edificio de boxes, siguen teniendo no sé, como que está ahí ¿no? La 1978 y todo, y te ves, ¿no? A los Sennas, a los Villeneuve, ves cómo realmente mantiene ese espíritu, y es lo mismo que pasa con Silverstone, por más que cambiaron, ¿no? Vamos a ir a Silverstone, sigue siendo Silverstone, Spa,
Suzuka, son esos circuitos que, más que lleguen circuitos nuevos, y ya se están hablando de 24 carreras o 25 para el próximo año, creo que se tienen que mantener todo este tipo de carreras. ¿Sabes qué son esos circuitos, Juan? Para mí es como lo que te decía de los pilotos. Son los pilotos, los grandes pilotos, y esos grandes circuitos transmiten otras vibraciones para el público. Y para los que lo conocen bien y encima tienen ese halo como de grandes circuitos, y son grandes circuitos históricos de la Fórmula Uno, producen otra cosa. No es lo mismo correr, no sé, para mí, no es lo mismo correr en Bahrein que correr en Silverstone, o en Claro. Suzuka, o en Interlagos, o en el Gilles Villeneuve, ¿no? Como lo que decías ahora en este circuito que a mí también me gusta muchísimo allí en Canadá, a pesar de lo viejo, a pesar de lo angosto, de lo ondulado, pero no sé, transmiten otras vibraciones estas pistas. Hubo un homenaje a Gilles, contaba un poquito de eso, me encantó lo del casco de Leclerc, y antes de irnos contaba un poquito de Montreal, que este año no pude ir y es una ciudad que me encanta. Bueno, el homenaje a Gilles, que fue un poco tomado más, eso también tienen las redes, ¿no? Se agrandan muchas situaciones que tal vez no fueron, entonces fue también abusado en las redes, o por lo menos muy criticado, y le han dicho de todo a Jacques Villeneuve, porque según él fue la familia, la hermana de Jacques quien maneja la imagen de su padre, y bueno, hubo un desentendimiento del por qué estaba usando Charles Leclerc, que obviamente tuvo el honor, como le ha hecho, ¿no? Lo dice Kimi ¿se acuerdan? A Sí, James Hunt en James Hunt, Mónaco. sí, con el Sí. casco negro. Y cada vez que se hace un tributo a un piloto o a Lauda en su momento, que lo hicieron también luego cuando falleció, y Hamilton, ¿no? Y Vettel usando un casco en honor a Niki Lauda, y nadie dijo nada, al contrario, es algo tan lindo. Y bueno, y aquí aparentemente hubo un desentendimiento con la familia que finalmente se solucionó. Yo hablé con Jacques Villeneuve y él dijo que simplemente fue para aclarar algunas situaciones de cómo se presentaba el casco, y finalmente para mí me gustó mucho, y sobre todo alguien que está tan identificado con Ferrari, y me pareció un súper gesto por parte del piloto de Mónaco, porque no solamente fue Ferrari, ¿no? Fue Charles Leclerc quien quería hacer ese homenaje, y un circuito que estoy leyendo muchas críticas a veces para entrar al circuito, cómo se llega, pero tiene 44 años ya, ¿no? El circuito aproximadamente, Sí, sí, 78, 44 sí, años, 45, sí. 45, y no se ha agrandado. No se ha agrandado porque es imposible. Se ha tratado de mejorar mucho los accesos. Yo tuve un pequeño incidente estacionando el auto. Chocaste. Sí, tuve un pequeño incidente porque vos viste cómo se estaciona, Fernando. Hay que subir Sí. unas barrancas, llovió todo el fin de semana, el auto patinó y se me fue contra otro auto. Creo que es la primera vez que me pasa en mucho tiempo. Pero bueno, aparte de eso, no pasó nada grave, ¿no? Simplemente hay que caminar 200 kilómetros con lluvia, frío, y no me quejé nunca, al contrario, es un placer estar ahí. Por eso en la ciudad, en el centro, y vos lo has vivido muchísimas veces, en todo el San Catherine, en Peel Street, la gente pasa con sus autos acelerando, fiesta, música, eventos, llueva, Los negocios, truene, ¿no? los Los negocios negocios vestidos de en Fórmula todos los Uno. lugares. Hay negocios que sacan todo y ponen todo merchandising de Fórmula Uno, que no lo veo en ningún otro lado. Y gente, y no hay problemas digamos, de algún disturbio, al contrario, todos en la misma, ¿no? Celebrando la Fórmula Uno simplemente a 6 kilómetros del circuito. Y por eso los pilotos destacan esa atmósfera, ese clima que se vive en la ciudad. Es una lástima, ¿no? Sabemos que lo económico siempre a veces está por arriba de todos estos beneficios que generan un circuito de estas características, pero ojalá que permanezca. Hubo años que no estuvo, ¿te acordás? Por problemas Sí, sí, económicos sí, justamente. pocos Pero años que no bueno, estuvo. sí, pero yo creo que Stefano Domenicali y la Fórmula Uno llegarán a un entendimiento para que sigan estos tipos de circuitos. Y ahora vamos a un circuito también, medio de la vieja Ahora, ahora escuela, vas como al medio del es campo, pero ahora pasas al medio del de campo. Montreal al medio de la campiña austríaca. Sí, pero es un circuito también, ¿no? Un poco de la vieja escuela, corto, con historia, por más que ahora es Red Bull Ring, en su momento, bueno, a uno Ring, y antes fue, ¿cómo se llama? Osterreich Spielberg, Ring, no, Osterreich, Spielberg, eso. Selbek, Sí, sí. sí, tuvo más Yo te nombres el lo, circuito. lo dije para que pronuncie, siempre te digo que me gusta como decís Osterreich. Pero
Pero es un circuito que a mí también me gusta, ¿no? Y bueno, ni hablar de Silverstone, Hungría, que también es uno de los circuitos también que ya, pese a que debutó luego de que se cayera la cortina de hierro, 86, ¿no? Fue la 86, sí. inauguración de 86. Spa es una parte del campeonato que se disfruta con todos estos circuitos que es realmente increíble. Bueno, te vamos a dejar descansar porque sabemos que volaste muchas horas, estarás ¿Ya? cansado. Sí, A sí, uno se media pasó, ya está. casi Y, media hora tenemos. Pero nada, yo prefiero también que nos quedemos con las ganas de hablar de Fórmula Uno y volver en la próxima carrera para ver lo que ocurrió, para comentarlo, analizarlo. Pero me gusta mucho hablar, Juan, con vos porque, bueno, la verdad que estás muy adentro del tema, creo que nos gustan las mismas cosas, en algunas nos peleamos, pero bueno, eso es parte del juego también y viene bien, ¿no? A uno le gusta una No, cosa, a está otro otra, bien. pero bueno. A uno le gusta un equipo, a uno le gusta otro equipo, pero en definitiva, lo que nos gusta y lo sabemos, y lo llevamos adentro en la sangre. ¿Y para qué le vamos a contar a la gente, no? Cuando viajamos a las carreras o cuando nos encontramos, creo que hablamos 2 horas de Fórmula Uno y después de cómo estamos nosotros y la familia. Pero bueno, es una pasión que es muy difícil. La gente lo entiende, ¿no? Los que son apasionados como nosotros lo entienden. Yo creo que hasta el sacrificio, yo el otro día, y lo quiero hacer como una disculpa, ya que nos ven, lo mismo que nos están escuchando, nos vieron en televisión, me emocioné porque era el Día del Padre, ¿no? Y a veces uno dice, ya te ha pasado a vos, ¿no? Que uno deja a Pero eso fue veces, auténtico, súper auténtico. sí, pero bueno, porque uno sacrifica mucho por algo que le apasiona. Y en la balanza siempre está bien. Pero bueno, hay momentos que uno afloja un poco, pero te ha pasado, has viajado muchísimo y has tenido que perderte a veces. Creo que eso intentaste de no hacer. Creo que vos sos uno de los que he cumplido, ¿no? Perdés un cumpleaños de los chicos. Me Iba y acuerdo que me venía por eso. decías. Sí, 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 decía. Esta Iba y carrera no venía. voy porque es el cumpleaños de los chicos. Y creo que ha sido. Pero bueno, es parte de, ¿no? Pero todo eso por una pasión, ¿no? Si no nos apasionara tanto, creo que Por no supuesto. haríamos ese sacrificio. La Fórmula Uno está por encima de todo, ¿eh? De los pilotos, de los equipos, de los circuitos. Es la Fórmula Uno global, lo que nos apasiona. Y bueno, y cuando hay buenos pilotos como hay ahora también, bienvenidos. Las carreras necesitan de esto, de eso que llamé vibraciones hace un ratito, pero que realmente es eso, ¿no? Cuando transmiten algo, hay como un halo mágico que se desprende y llega al público. Un abrazo, Juan, a descansar y estaremos hablando de nuevo aquí en el podcast de Equipo Uno Media después del Gran Premio de Austria, que también, como decías, es otra carrera muy linda en el año. Bueno, ahí estaremos con Equipo Uno Media nuevamente. También una iniciativa muy linda porque es muy lindo hablar de endurance, de indie, hablar de todo, ¿no? Lo llevamos todo. Saben todos ustedes saben que cuando no hay Fórmula Uno prendemos la televisión para ver algo que vaya atrás de otro corriendo, ¿no? Lo que sea. Entonces, lo llevamos en la sangre de las carreras y tener un lugar donde se pueda hablar y escuchar, ¿no? De todo el automovilismo en general y tan importante, es un placer. Así que nos reencontramos luego de Austria. Un abrazo, Juan. Y hoy escuché un podcast que hicieron espectacular, no quería que se termine, entre Jorge Keklin y Soledad Fattori, que es una mujer que sabe tanto de la Fórmula Indy y cuando quiero saber algo la llamo para que me lo cuente. A no Impresionante, perdérselo. impresionante. No, a no Yo llegué perdérselo, hoy. está muy No, bueno. yo llegué hoy. Y... Ahora Sí, sí. lo pongo a Ah, escuchar. no, lo tenés que escuchar, lo tenés que escuchar. Y hace poco hicimos uno con Pablo Viñones sobre las 24 horas de Le Mans, también con todo lo que Pablo sabe y Una volcó de enciclopedia. información, también espectacular. Así que bueno, venimos bien, venimos bien. Un abrazo, Juan. Chao, chao, abrazo. Gracias a todos. Fue otro podcast, en este caso de Fórmula 1, de Equipo 1 Media. Un abrazo para todos en América.